Y bueno, sin más, le concedo la palabra a Canalla para que demos inicio a este proceso. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Me siento así como bien animadora de la fiesta con mi micrófono. Me avisan si no me lo veo bien para el registro, porque sí me siento ahora hablando con micrófono. Bueno, Canalla, en este momento somos Gaby y yo. Somos un proyecto de investigación que tiene lugar en Ciudad Neza, que ha tenido como diferentes espacios y momentos. Este año cumplimos 5 años y para hacer esta conversación lo que decidimos es no hacer una conferencia como de presentar diapositivas y acá. Hicimos este tablero de serpientes y escaleras. Si quieren pasarse para acá, porque vamos... Gaby me dijo como, preguntamos quién quiere jugar. No, vamos a jugar todos. Entonces, este tablero, el contexto en general es Canalla, se ubica en Ciudad Neza, es un proyecto de investigación de cómo podemos exponer en el espacio público. Ha tenido diferentes espacios y diferentes lugares, y en el tablero hay diferentes de estos espacios y lugares. Entonces, conforme vayamos tirando los dados, vamos a ir avanzando y vamos a ir presentando las imágenes que trajimos para enseñarles. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, nos encantaría que nos interrumpieran en ese momento para irles pasando el micrófono y que sean los animadores de la fiesta ustedes ya en ese momento. Y obviamente hay regalos para quien llegue primero. ¿Cuánto tiempo tenemos para la...? Lo que quieran. Bueno, pues dijimos que era... Bueno, decíamos que 1 hora hacía mucho o el primero que gane. No, los primeros 3 que ganen. Los primeros 3 que ganen, obviamente. Sí, perdón. Trajimos esto sucedió durante un taller, que es un mototaxi, es un modelo a escala, y fue parte de un taller que hizo Brandon, el último que expuso, y bueno, si iban a la expo tenían la posibilidad de colorear y tunear su mototaxi, ¿no? Entonces estas van a ser las fichas, y la idea es que hagamos equipo de las personas que caben en un mototaxi, que puede ser de 1 o de 5 o 6 si alguien más lo carga. Entonces, pues, hagan sus equipos. Nosotras 3. Bueno, y Alejo y Marta, ya somos 5. Ok, entonces les damos esta calandria. ¿Ustedes tienen un equipo? ¿Alguien falta de ficha? ¿No? Ok, ¿cómo decidimos con que empezar que yo? Entonces, a ver, ¿alguien de aquí tiene su lado? Hay que elegir cómo son los... Tienen que pensar en un nombre para su equipo. Bueno, siguen su lado. Ajá, para saber quién comienza. No, pero sí le llaman de... Ella sacaron 4. 2, comienza de ella, sí, ¿Ya tiene el nombre? SMR. ASMR. Ok. Luego, ¿quién sería? Nosotras. Ajá. La coche. Sí. La coche. Yo acá.
clasifica el 1 y cada casilla son diferentes momentos de canalla que les vamos a poner aquí a las imágenes que nos vayan saliendo los números. Entonces, con el número tirado lo vuelvan a sí, 5. Caímos en la casilla, ¿cómo se llama tu equipo? Pasteleros. Pasteleros llega a la casilla número 5 y sube a la 18. 5. Perdiste una tablet, pero ganaste una buena anécdota. Sube por la escalera a la casilla 18. Y este es el momento de... Llega la pandemia y hay que mudarse. ¿Y ahora qué hacemos? Esto pasó en el 2020. Y entonces, está difícil que nos toque esta de primera, pero bueno, nosotros empezamos en un puesto de tacos en Ciudad Neza, en la colonia Benito Juárez, enfrente de una escuela y al lado de un mercado. Y cuando llegó la pandemia, pues obviamente ya no podíamos abrir el puesto, porque en esa sí fue como muy castigado que todos los negocios tenían que cerrar por la cuestión sanitaria. Entonces lo que pasó fue que tuvimos que mudarnos y no sabíamos nuestro futuro muy bien, pero fue muy simbólico porque tuvimos que agarrar 3 mototaxis, trepar todas nuestras cosas y pues ver qué íbamos a hacer en el futuro. Ahorita conforme se vaya pasando el tablero ya podremos entender más poco a poco. Este fue muy al futuro, pero ahorita poco a poco. ¿Ya el dado? Esta fue una exposición de una artista llamada Fernanda Escudero. Justo tiene que ver con algo muy de Neza, con los Toros Neza, que era como un equipo de fútbol. Y justo sucedió al marco del 28 de octubre, el día de San Juditas, y retoma esas dos ideas, ¿no? O sea, como la idea del exvoto, que tiene que ver también con San Juditas y también el Toros Neza, ¿no? Entonces, ese es otro formato que seguimos explorando, tiene que ver con la ocupación de un muro, y bueno, ese es el segundo formato. Yo aquí sí quisiera completar un poquito porque, bueno, después de que nos mudamos del puesto de tacos, estuvimos parados un ratito por la pandemia y la papelería Dora, que es como este espacio de acá, es del tío de Gaby. Ahora estamos, o sea, esto está en la colonia Agua Azul, en Ciudad Neza. El tío de Gaby generosamente nos prestó un pedazote de su pared y decidimos invitar a personas con una convocatoria para quien quisiera con formación académica o no checábamos currículum, más bien checábamos imágenes, invitar a quien quisiera participar en Canalla, en este muro. Y Fernanda mandó esta imagen que era chiquitita y que luego hicimos en gigante, a partir de, bueno, no sé si a alguien le gusta el fútbol aquí. Nadie recuerda los Toros Neza, que son muy jóvenes, ¿sí? ¿De qué te acuerdas de los Toros Neza? De los gloriosos Toros Neza. Ah, mira, muy bien, muy bien. ¿Y qué sensación tienes de los Toros Neza? Es que siento que es más como haber pasado por el estadio, pero ya no me tocó ver los partidos. Pues no, porque perdieron el estadio. O sea, en resumen, los Toros, es que a mí es algo que me gusta mucho. O sea, esa historia, porque es una historia como de que ya casi, de hecho, la descripción era ya casi llegaste a la final, pero perdiste. Entonces, los Toros Neza ganaron, se fueron a la final contra las Chivas, pero perdieron, y a partir de ahí el estadio fue como en declive. O sea, como que es una historia de ya casi llegamos como a la modernidad y a todo, pero no sucede. Entonces, Fernanda, la propuesta de Fernanda era que, aprovechando que era 28 de octubre, poner un San Juditas y rezarle con estas tarjetitas que están de este lado, para que algún día sí llegáramos a la final
nadie la ganáramos y la repartíamos a la gente y la gente ponía como lo que ellos querían que pasara a partir de un acto de fe y la quedaban ya. Aquí arriba. Las escaleras suben, las serpientes bajan. Ah, sí. Ah, bueno. Esa es una pieza que hicieron de video. La idea, bueno, primero el formato, ¿no? El formato ya es de mototaxi. Justo en la pandemia pues nos tuvimos que mudar a este formato. Ya traíamos la idea de trabajar en un mototaxi, porque justo en nuestro formato anterior, que era como esta imagen que sale aquí, que era un puesto como metálico donde hacíamos exposiciones, hacíamos residencias de artistas y agarrábamos también el muro, nos lo apropiábamos y poníamos ahí obra. Después de este momento y de la pandemia, tuvimos que mudarnos a un mototaxi, ¿no? O sea, con la posibilidad de que una persona visitara la exposición o 3 personas a lo máximo, pues decidimos mudarnos a este formato. En esta exposición estuvieron entrevistando a mototaxistas acerca de historias que recordaron por cualquier razón, ¿no? O sea, que los mototaxistas recordaran lo que tuvieran mucho clavado en su memoria y juntaron varias historias y luego hicieron un video, ¿no? O sea, como la recopilaron y luego hicieron un video. Esta pieza es de Toño Bravo y Claudia Luna y bueno, entonces ahí se ven como unas partes del video. Luego, bueno, el video se estuvo reproduciendo dentro del mototaxi. Le pusimos esta carcasa negra que tiene. Aún así, pues nos robaron el iPad. Aún así nos robaron el iPad, tenía candado y todo, y aún así lo robaron. Nunca supimos quién lo robó, solo un día ya estaba. Y tampoco el mototaxista, o sea, se desapareció el mototaxi y el iPad. Entonces, pues como que nos quedamos así como bloqueadas un rato, ¿no? Como un par de meses. Y justo decidimos hacer una lectura de cartas para saber qué había sucedido con el iPad, porque no, en nuestra cabeza como que no completamos la historia y no podemos seguir con el proyecto. Entonces, pues decidimos que nos leyeran las cartas y luego otro amigo nos ayudó a hacer estas ilustraciones, ¿no? Con la lectura de cartas, él fue imaginando como la historia, las posibilidades que nos daban las cartas para hacer estas ilustraciones. Decía las cartas que habían sido 2 personas, como por falta de recursos, que uno de ellos había embarazado a una mujer y entonces pues que necesitaba como algo, ¿no? Como para solventar los gastos del bebé. Entonces, pues, la última imagen que vemos acá es como nosotras tratando de reconstruir la historia y reconstruir e imaginarnos qué había pasado con este iPad y en realidad con el señor también del mototaxi. Y creo que esta, o sea, como la anécdota creo que es bonita porque, o sea, pues sí perdimos el iPad y un colaborador mototaxista, pero creo que es bonito como cierre porque empezó justo con historias como bien random y bien abstractas. O sea, por ejemplo, este es un chico de Nesa que hace parkour, que nos ayudó a Toño y a Clau y a nosotras para hacer este video sobre la historia que les contó de un chico que iba con su novia en el mototaxi y que se enojaron y que luego se bajó y dio una marometa del mototaxi y se echó a correr. Y luego las siguientes historias era de de abajo, de un chico que se subió como con muchos bolsas y de repente
el mototaxista al final del día se dio cuenta que estaban llenas de masa y como que alguien había olvidado 20 kilos de masa en el mototaxi, cosas como bien extrañas y que al final terminaron en otra historia muy extraña, ¿no? Y pues eso, a mí se me hace como interesante como en cómo la vida nos hizo juntar la pieza otra vez, y también en términos de cómo el tipo de cosas que pasan cuando trabajas en espacio público y con colaboradores todo el tiempo, ¿no? Y una de esas cosas es la confianza. Hay otra casilla para la confianza y como para este tipo de economía solidaria, pero también pues son cosas que pasan cuando estás trabajando en la calle, ¿no? Que te roban el iPad, etcétera. Entonces pues es parte como de la exploración de la dinámica. Todas ahí, pero Tiramos de nuevo, ¿no? Ajá, sí. Éticas en la calle. Sí, empezamos. No, soy ahí. Esta fue una colaboración con que nos invitaron a exponer en un tuk-tuk en Guatemala. Solo bueno, no sé si. Bueno, pues los tuk-tuks, esta idea de exponer el mototaxi, como ya dijo Gaby hace un momento, surgió de la pandemia, ¿no? Nosotros cuando estábamos en el puesto de tacos, en la esquina había una base de taxis, entonces siempre veíamos pasar a los mototaxis y decíamos, no manches, estaría bien padre exponer un mototaxi. Y siempre era como un anhelo, ¿no? Como que pasaban y decíamos, wow, estaría bien padre exponer un mototaxi. Pero pues no lo hacíamos hasta que la pandemia nos llevó a tener que buscar un dispositivo en el que pudieras hacer una expo, que un par de personas pudieran estar y que de todas maneras tenemos público cautivo porque no son gente que necesariamente esté como en contacto con el arte contemporáneo y diga, ay, voy a ir a ver una expo en mototaxi, sino que simplemente va al mandado o con los niños, etcétera, y se sube el mototaxi y les toca como pues, la experiencia, ¿no? Que nosotros metimos ahí en medio de la vida. Entonces, a Toñito, el artista que está por ahí en las imágenes, lo invitaron a una residencia en un lugar que se llama La Nueva Fábrica, en Antigua, Guatemala, y nos dijo, no manches, hay algo que se llama tuk-tuk, y es como el primo latinoamericano de los mototaxis, y entonces, pues ya... no, ya no hay otra, ¿verdad? Entonces, bueno, los tuk-tuk son estos. Y nos dijo, hagamos algo. Le dije a las chicas de la Nueva Fábrica y me dijeron que hiciéramos algo. Entonces mandamos las cosas para imprimir. Él nos ayudó con la instalación de allá y pues la gente se subía y montamos dentro muchas fotos de Canalla en mototaxi aquí. Y de acá lo que me gustaría rescatar es que Canalla muchas veces ha trabajado así a partir como de lienzos de amistad y conexiones y gente que vamos conociendo y como pues de esta economía solidaria que van pues que se va conectando, ¿no? O sea que va un amigo que viaja, se lleva nuestras cosas, alguien que nos presta algo, etcétera. Entonces ha sido como un proyecto muy orgánico en ese sentido, de poder colaborar con gente con la que estamos interesados de manera como muy orgánica. Pues sí, justo esa es una constante en nuestros proyectos, que también acudimos mucho a nuestras familias en el contexto de mesa, que ya nos prestan como la mesa, la escalera, o justo también la colaboración con los artistas, pues también sucede así de esa manera como muy orgánica, ¿no? O sea, sí de pronto hemos tenido como ciertos becas o apoyos económicos, pero también sucede como gracias al apoyo y la energía de muchas otras personas. O sea, tal vez nosotras solo somos como
el frente, pero detrás de nosotras pues suceden muchas otras cosas. ¿Cuál quieres? Muy bien, te saliste del cubo blanco y si hay gente que te ha seguido la onda, sube a la casilla 25, 11, creación de públicos. Bueno, es esa. Esta es como un ejemplo de lo que siempre hacemos en esa, cuando vamos a tener una expo, que es literal una cartulina con las cosas anotadas, cuándo es y que es gratuito, que siempre nuestras actividades ahí han sido gratuitas, que suceden en la calle. Y pues creo que esta es quizá, ahora que estamos aplicando para una convocatoria y decía algo como de la creación de públicos y eso, es muy, bueno, a mí me hizo como reflexionar sobre lo básico que es nuestro sistema, ¿no? O sea, literal es como cuando vendes chicharrones, pones una cartulina y dices, se venden chicharrones, pues así, ¿no? Inauguración de mural, también habrá inauguración de de mototaxi. Entonces, creo que es muy básico, pero es lo que nos ha funcionado mucho, ¿no? El que la gente pase y vea qué está pasando luego en la calle. En esa también creo que es mucho así, mucho de lo que está pasando, de ir caminando al mercado y encontrarte como que está pasando cosas, que ya sacaron mesas, que hay gente, que hay niños que se acercan. Entonces creo que eso es como, pues eso, a mí me sorprende que es como, me parece una operación muy básica, pero creo que nos ha funcionado muy bien. Sí, pues justo aparecemos y desaparecemos también conforme a nuestros tiempos, recursos, y justo en esta lógica que es muy de mesa, ¿no? Como aparecen puestos, desaparecen puestos, ya te conseguiste otro trabajo, así, ¿no? Entonces también bajo esta lógica sucede canalla. Y también la comunicación, pues tenemos Instagram, sí, pero es apunta a otro público, ¿no? La cartulina y este tipo. Bueno, la cartulina y volantear, porque también lo hemos hecho, como que imprimimos unas así en fotocopias de hojas de colores y las vamos dando. También apunta a otro público, ¿no? Al público de NESA, y que es el que estamos intentando construir desde ahí. La mayoría de los participantes son infancias, también hay adolescentes, y son como los que más nos visitan y los más activos, ¿no? Y como más entusiasmados. También sucede como de boca en boca, o sea, yo invito a una niña que es como, se llama Monse, que es una niña que vive enfrente de la papelería, tiene un puesto de quesadillas enfrente de la papelería, y ella le dice siempre como a otros niños alrededor como qué va a suceder, ¿no? Entonces siempre están como muy a la expectativa porque ella va a diario a trabajar ahí con su mamá. Entonces, pues eso es como nuestro principal público, y el otro es el que sucede en Instagram, que Yo solo quisiera anotar para la grabación que Monse no sufre explotación infantil, o sea, sí mezcal y todo, pero su mamá tiene un puesto, una local de quesadillas que llega esta vez. Y, ¿qué más iba a decir? Ah, sí, pues dividimos a nuestro público pues, casi como en estos dos, ¿no? En el público de NESA, como vecinos muy cercanos que se han ido agregando después de cada inauguración y que de repente llegaron a una y dicen, ¿y cuándo va a ser la siguiente? No, pues síganos y ahí vamos a decir, y de repente la siguiente ya viene el señor otra vez con sus niños y así. Y luego el otro público, que es como público más, digamos, especializado, que es el que nos sigue en Instagram, y una vez estábamos en una inauguración, en un tallercito. Generalmente las inauguraciones se acompañan de talleres para poder compartir con la gente, ¿no? Pero pues casi van vecinos y la gente que pues, va pasando y se agrega, etc.
Entonces de repente llegó alguien que tiene una cuenta de Instagram de arte y no sabíamos qué hacer porque pues no estamos, o sea, más bien como que la gente que va, o sea, las tenemos como muy divididas porque tenemos claro eso, ¿no? Que la gente de Nesa es la que va y la que está ahí y la que va a los talleres y nos pregunta y con las que tenemos contacto directo. El resto es como por Instagram y como nos dicen, ay, ¿podemos hacer citas? Sí, pues vente, y nunca van, o sea, estamos bien lejos y así. Pero esa vez sí llegaron y pues no sabemos qué hacer, ese es el... Nos llegaron de sorpresa. Es uno, pero es este. No, pero ¿dónde está? En el 18. Ah, sí. Sí, Esa fue una exposición de Magda, que es ya la que está ahí. Tomó el mototaxi como vehículo para polinizar historias de violencia en esa. En cada una de estas florecitas fue recolectando historias y justo cómo vivir o cómo lidiar con la violencia. Entonces eran entre relatos y una serie de consejos para las mujeres que se subieran al mototaxi. Entonces esa fue una forma de recolectar las consejos, y otra era un buzón dentro del mototaxi con un cuadernito y una pluma en donde también podían escribir sus experiencias y qué hacer frente a ellas, ¿no? Entonces después Magda con estas historias hizo un vestido, como una vestidura para el mototaxi, en donde era posible leer fragmentos de estos serie de consejos. Y bueno, esa es la vista exterior del mototaxi y adentro, pues, creo que, no, bueno, estaba dentro del buzón, pero recolectaba también de otra manera las historias, los consejos. Justo ahí. Y a la par hubo un momento en el que los dos dispositivos expositivos se juntaban, el muro y el mototaxi. Entonces en este caso el mototaxi que andaba en la base que está en la esquina inmediatamente y luego como dando sus roles normal, o sea el señor, como colaboramos con el señor Toño, que es en este caso el señor que manejó el mototaxi de verdad. Él hacía como su rutina normal, o sea, su trabajo normal del diario, y en la papelería se quedaba un muro, que en este caso es de Ana Karen Rodríguez, y que lo que yo rescato de interesante acá es que ella lo pensó en blanco y negro porque sus piezas de esta época son como abstracciones muy limpias, muy pulcras, en blanco y negro y ya. Y de repente los niños, las niñas, que con los que echamos relajo ahí en las inauguraciones, etcétera, como que están muy acostumbrados ya, y eso está bonito, a como que aventarse y a querer participar y colaborar y proponen y dicen, ¿y ahora por qué no aquí? ¿Y ahora por qué no acá? Y así. Entonces llegaron con los colores que teníamos en el taller y dijeron, ¿y ahora cuándo vamos a pintar? O sea, ya podemos pintar. Y el mural no estaba para nada pensado para que pintaran, ¿no? Y entonces fue como pues una negociación, como lo es siempre trabajar en la calle, ¿no? Y entonces volteamos a ver a Ana Karen y le dijimos, ¿pueden pintar? Y dijo como, pues sí. Y pues ya, los niños hicieron dibujos también sobre eso. ¿Fue el tipo? Podemos hacer.
Bueno, esa es Gordo, Memoria de Agua Salada, que no es de mar. Esta es un colectivo que también es de NESA y justo trabajaron como con la memoria del agua en esa, las lagunas que existían, y entonces crearon, para ellos estuvo disponible el muro y también el mototaxi. Entonces dentro del mototaxi era como un viaje en donde contaban la historia del agua, ¿no? Del agua en esa y cómo había desaparecido. Entonces era posible como escuchar sonido de agua y algunas narraciones. Y también estaba como este tablero, porque lo pensaban como el mototaxi como una nave, que ya es un acercamiento que había tenido algún otro artista, y también las infancias, ¿no? Como que de pronto el mototaxi se detiene enfrente del muro para que visiten las dos exposiciones. Entonces los niños los empezaban a agarrar como si fuera como un juego, así como una resbaladilla, inventaban historias. Entonces en alguna de las historias que se inventaban ya estaba ahí presente la idea de que era como una nave espacial. Entonces quisieron agregar este tablero para considerar esa posibilidad dentro de su obra, ¿no? Y el mural justo era este. Y también tuvo la posibilidad esa vez tuvimos acrílicos y les contaron un poco de la historia del agua y que se sabían que había en tercera agua, y tenían a la mano los acrílicos y hicieron varios ejercicios que luego se incluyeron dentro de este mural. Yo ahí lo que quisiera como anotar es los materiales que usamos para trabajar en el muro, que casi siempre son pues, muy básicos. Papel, o sea, ese día, por ejemplo, el fondo no estaba planeado en azul, estaba planeado en blanco, pero atrás, se alcanza a ver de ese lado, estaba todavía un mural de Malora, que es una ilustradora. Entonces los chicos de Borgo dijeron, pues necesitamos papel, y tenemos una papelería al lado. Tío de Gaby nos vende 5 pliegos miles de pliegos de papel azul. Entonces como que todo va también resolviéndose sobre la marcha, y creo que eso hemos aprendido a que no sea una debilidad, sino una característica más, ¿no? No sé si una fortaleza, pero al menos una característica más de cómo ir resolviendo, como cuando literal sacas tu puestito para vender los chicharrones preparados, y entonces tú vas resolviendo ahí como más o menos como vas pudiendo, y se va armando, porque lo importante sí es lo material, pero lo importante también es lo que está pasando cuando estamos entre todos haciendo cosas, ¿no? Y también otra anotación es cómo trabajamos con los artistas. Por ejemplo, Gordos, un colectivo que son como 5 o 6, ¿no? Entonces lo que hacíamos era sesiones de Zoom para ir como pivoneando ideas. Ellos trabajaban por su parte y luego nos decían como lo que querían hacer, lo trabajábamos un poco y ya. Entonces eso creo que también es interesante y es bonito de trabajar en Canalla, que nos ha tocado trabajar y pivonear ideas con un montón de personas, y que siempre es muy abierto, a veces lento, eso sí hay que decir, de trabajar con muchas personas, pero creo que es muy rico eso, como estar siempre como pivoneando cosas. No, pues si quieres tiramos. Sí, el 29. Puestos y residentes para vender. Justo este es el primer formato que les contaba al principio que teníamos. Pues teníamos cosas en nuestras casas como usadas y las empezamos a
integrar ahí a Canalla, también como estrategia para comunicarnos con las personas, ¿no? Entonces llegaban a comprarnos y de pronto ya terminábamos hablando de algunas piezas que íbamos poniendo también ahí entre las chácharas, entre la obra, íbamos platicando qué sucedía con esas piezas, ¿no? De poco a poco pues nos fuimos también apropiando de los muros, como decimos, todo sucede así en esa, y después invitamos a algunos amigues a que hicieran unas mini residencias. Lo que hacíamos era que cada artista abría un día el puesto, se ponía a vender y buscábamos la manera en cómo su obra sería permeada por el contexto, ¿no? Entonces, algunos artistas, Sonia Madrigal y Tonatiuh Cabello, estuvieron durante esta etapa de Canalla, y bueno, ellos de por sí ya traían como todo el contexto de Nesa. Pamela también estaba, también yo, Gabriel los miércoles, jueves había Pame, y entonces también estuvimos invitando eventualmente a otros artistas a que fueran a abrir el puesto y comenzaran a involucrar su obra dentro de Canalla. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero, bueno, algo que ahora que estoy, es que justo me quedé como así pensándole, porque ahora que veo las imágenes, como que me surgen cosas de reflexión que yo no había estado como tan consciente, ¿no? Y estoy lanzando ideas así como ahorita me están pasando. Pero, por ejemplo, acá, estas botitas son como botitas que teníamos de unos primos de alguien, ¿no? Que es segunda mano y que pues queríamos vender y ahí lo llevábamos. Luego la caja de chácharas, pero acá arriba hay piezas de Sonia y Tona que son fotógrafos, seguramente ustedes igual los topan, tienen un espacio de trabajo que se llama Mal de Ojo, y aparte ellos son fotógrafos de Nesa como súper prolíficos y han expuesto en un montón de lugares. Entonces, algo interesante es que se empezaban a mezclar las, digamos, obras de arte, o sea, las piezas artísticas con chácharas de segunda mano y con ropa y con cosas que teníamos ahí, y eso, esos dos mundos, digamos, no estaban para nada separados, más bien estaban mezclados todos entre el polvo y la calle, y servían como conexión para la gente, porque lo mismo se acercaban para comprar unas botitas y unos pines y unos letreritos que para ver las fotos, y de ahí empezaba a surgir la plática, y eso creo que fue como algo que nos ayudó mucho a existir en el contexto, no como a llegar a decir, pues miren, esto es arte, etcétera, sino de una manera como mucho más orgánica y mucho más, es que no quiero decir horizontal, pero horizontal, no encuentro otra palabra ahorita como para describirlo, pero eso, como más familiar, familiar. También de este lado, pues acá está sucediendo un taller. Siempre hemos buscado estas estrategias para que tengan una relación incluso afectiva con el arte contemporáneo, y creo que eso es algo que sí nos ha funcionado, ¿no? Como además de presentar estas obras que se mezclan como en lo cotidiano, también tener este espacio de reflexión dentro de un taller chiquito que sucede al mismo tiempo que muchas cosas, pero que sí genera o sí potencializa este interés. ¿Quién va?
mencionábamos también es como la posibilidad de, pues de ser con nosotros, ¿no? Entonces, los días miércoles, pero en general todos los días, como estábamos atrás de una escuela y no había como, pues era un espacio, digamos, libre, sucedía todo el tiempo que se ponían personas a vender ropa de segunda mano, ¿no? Ya es muy común. Entonces, ahí en esta fotografía pues vemos eso, que queda la exposición o la propuesta curatorial de Marejada atrapada dentro de un puesto de ropa de segunda mano, ¿no? Entonces, sí, no, esa era Sí, esa es la de Marejada. Es que creo que tuve un error ahí en las diapositivas. Pero bueno, la idea era mostrarles cómo, por ejemplo, en la ropa de abajo, en la imagen de abajo quedan los maniquís de la persona del tianguis mezcladas con la curaduría que hicieron Marejada para una expo del 8M. Y creo que eso era interesante porque de repente se hacían como diálogos que nosotros no habíamos planeado para nada, nosotras, pero que surgían y que creaban estas imágenes como bien interesantes, ¿no? Abajo. La imagen de arriba es de una expo que se hizo ya en la pandemia sobre colecciones de artistas que no son colecciones de arte, sino colecciones de cualquier otra cosa, de botones, de muñecos, etc. seguimos. Sí. Bueno, esta es como una primicia, creo que a nadie fuera del proyecto le habíamos contado, solo a Camila porque ella es otra de nuestras cómplices, pero, bueno, acá sí, le habíamos contado, pero esta es la nueva etapa de Canalla. Nos emociona demasiado trabajar con oficios, ya habíamos estado como trayendo en la cabeza esa idea, pensábamos en motoristas, ya pensábamos que pues en sí mismo el ser conductor de mototaxi es un oficio, y al lado de este mural que les mostramos, que nos presta mi tío, al lado ahí pues es una entrada de la casa de mi mamá, de hecho, y ahí adaptaron un espacio para una prima para que pusiera uñas. Entonces ella pone uñas y ahora invitamos a como 15 artistas a problematizar sobre las uñas como soporte y sobre el trabajo como economía secundaria frente a una posibilidad de desempleo, ¿no? Entonces, pues sí, de eso va lo próximo de Canalla. Claro, por favor, que te pido un aplauso al ganador de esta noche. ¿Qué pueden decir tres regalos misteriosos de esta cosa sin mirar? Algo de... Pues no sé si quieran otra tirada o alguien tiene preguntas específicas. Ok, otra entonces. ¿Quién siga? Escuela de serpientes. Mañana vamos a la Esa es una... Justo
buscando adaptarnos al espacio, esta vez tuvimos que usar la cortina de al lado que también pedimos prestada, porque estaba sucediendo otra exposición al lado. Entonces ahí gestionamos para que la vecina nos prestara su cortina y pusimos esta lona. Las playeras dice, ¿quieres ser tu propio jefa? Creo que era jefe. Y la artista es Samantha Friend. Y bueno, ella es fotógrafa y también hizo una estrategia para hacer esta pregunta en un micrófono abierto. Entonces colocamos un micrófono y estuvimos preguntando a las personas si querían ser su propio jefe. Entonces, esta fotografía viene de un contexto de venta de catálogos en Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos y era de vendedoras de catálogo de Avon. Entonces, justo era esta publicidad como para hablar del autoempleo. Y bueno, contextualizada en esa, pues también hicimos un bazar de vendedoras de Avon y vendedoras por catálogo en general. Entonces sucedió, colocamos esta fotografía, el micrófono abierto y además pusimos una mesa y invitamos a varias, en su mayoría mujeres, que venden por catálogo. Entonces tenía como esta posibilidad de vincularse también con otro público, que ahí eran como mujeres pues adultas. La señora que vemos ahí es justo una florista que está al lado de la siguiente cortina y hablaba de cómo empezó su negocio, cómo fue prosperando y justo el micrófono abierto era eso, ¿no? Para compartir la experiencia. Por ahí también pasó una señora cartonera, también compartió su experiencia, un señor fotógrafo de fotografías de las escolares, entonces ahora ya era jubilado, ya no tenía empleo, pero contaba toda su historia y cómo sobrevivía pues al ser desempleado. Yo solo les voy a enseñar mi playera. A mí, o sea, obviamente es fascinante trabajar con los artistas, etcétera, pero pues obviamente, como los hijos que las mamás dicen que no es cierto, pero sí es cierto, que tienen sus favoritos, a mí esta pieza me gusta un montón, porque esta cosa como del autoempleo y de todas como la escala de grises que tienen, se me hace bien interesante y es algo como que me da como un montón de vueltas en la cabeza, como esta posibilidad de ser tu propio jefe, tu propia jefa, pero al mismo tiempo estar como inmersas en un ambiente de precariedad, de que no tienes seguro, etcétera. Se me hace como súper interesante y creo que tiene que ver un poco con el futuro que tenemos ahora de las profesionales de las uñas y de cómo tener un oficio te da la posibilidad de salir adelante y de esta cosa como de prosperar, etcétera, como los toros de esa, ¿no? Como de que quieres, ya vas a fincar, ya vas a hacer, como esta mirada al futuro que a la mera hora pues también encierra un montón de precariedad y de que pues el piso está como disparejo para todos, ¿no? Y pues ya es. ¿Quieren tirar a alguien más? Pues también nos enfrentamos a cómo exponer canalla dentro del contexto de un museo o de un centro cultural. La verdad nos han invitado a llevar el mototaxi o a llevar estos dispositivos que usamos en la calle y pues no nos hace sentido. Entonces casi siempre mostramos registro o fragmentos de las exposiciones, porque justo no queremos como exotizar lo que ya de por sí sucede en la calle o descontextualizarlo. Entonces casi siempre presentamos fragmentos.
En este caso, pues vemos por ahí varios, en este caso son parte de las residencias, entonces son exploraciones formales acerca de lo que estuvimos ahí resolviendo y pensando en el puesto. Entonces, por ahí vemos, estas específicamente son como unos cubitos de fotografías de una vez que nos chocaron el puesto. Pasó un camión de mudanzas y le pegó a una de las pestañitas del puesto y estuvimos cerradas pues como un par de meses, creo. Entonces justo es eso, ¿no? Cómo suceden tantas cosas en la calle que pues no podemos evitar, pero cómo eso lo potencializamos para hacer una pieza o para resolver otra cosa, ¿no? Entonces lo veíamos también en el ejemplo de cuando nos robaron el iPad, que podría ser frustrante como enfrentarnos a ese tipo de situaciones en donde las personas con las que intentamos colaborar no llegan, o se pierden las cosas, o sucede esto, pero más bien cómo retomamos eso para como el mismo proceso de canalla y para hacer las piezas. Y pues ya, no sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Por favor. No sé si pueda como articular muy bien mi pregunta porque no puedo trabajar todo el día, pero justo hablaban como de, en este como espacio expositivo del Centro Cultural, del museo o del Cubo Blanco, no llevar el mototaxi. ¿Creen que sí tenga que ver solo con exotizar? Es que no sé, o sea, yo que he estado en algunas exhibiciones dentro del mototaxi y también en el espacio del mural, no sé, a mí sí me gustaría ver el mototaxi como visitando, o sea, no sé si dentro del espacio como del Cubo Blanco, pero, o sea, no sé si hay alguna forma en la que pudiera dialogar la calle y el espacio expositivo sin tener que llegar como a este punto de exotizar. O sea, ¿creen que hay alguna forma, o tal vez no es necesario, ¿no? De su parte, pero ¿creen que hay alguna forma para poder justo generar como ese diálogo, ese vínculo, sin poner como una pared de no vamos a traer el mototaxi, o sea, que haya como alguna otra forma de poder, no sé, si jugar como a la puesta en escena, no sé, o sea, ¿hay diálogo? ¿Puede haberlo? Entre la calle y el espacio. Pues sí hemos intentado ensayar la experiencia, porque justo sería eso, ¿no? Ensayar la experiencia en otro contexto pues distinto. Creo que para llevar un mototaxi tendría que tener las condiciones necesarias. O sea, para empezar, no me gustaría, o si me permites hablar por ti, Pamela, no nos gustaría que estuviera estático, ¿no? Porque al final es un transporte y ya lo decíamos, ¿no? Nunca hemos sido como poseedoras de un mototaxi, más bien siempre son alianzas y acuerdos e intercambios con los mototaxistas. Entonces, esa pieza existe pues como en el cotidiano. ¿Y qué sucede dentro de un museo? Pues sería como detenerlo, que la gente se subiera. Hemos visto ejercicios de otros artistas que quizás se han llevado como el mototaxi, pero más como escultura. A lo mejor podría ser algo así, pero en realidad sí considero que Canalla es una experiencia, o sea, una experiencia que se vive en esa y que se puede trasladar a otros lados, pero al final sucede como un poco como registro. Si alguna institución, algún museo o galería nos invitara, pues tendría que tener como las características para que el mototaxi pudiera, o que tuviera cercano ya una base de mototaxis con la cual pudiéramos vincularnos. O tuk-tuk. A mí se me hace bien interesante la pregunta que haces porque yo no lo sé. O sea, no... Creo que tengo muy claras un par de cosas, pero la verdad es que la respuesta a la pregunta de si hay una manera en que la experiencia de la calle pueda dialogar o conjugarse en un espacio
espacio, digamos, blanco, un cubo blanco, galería, o sea, lo que sea, no, la verdad es que no lo sé, porque yo también concuerdo con Gaby y es algo como que con eso me siento bien afortunada como de tener a alguien que como de dialogar y poner en tensión, ¿no? Y decir como, ¿y por qué no vamos a llevar el mototaxi entonces al museo si nos están invitando, ¿no? Y de ahí vamos a poder ser bien visibles y nos van a invitar por los... y decir como, sí, pero eso es exotizar, y entonces al estar como exotizando esta cosa también estoy exotizando a mi abuela, ¿no? O sea, a la gente de esa, pues que sí viajamos en mototaxi y luego vienes y la pones aquí en un museo, la gente que nunca se ha subido a uno y le interesa y vive en una realidad diferente y que ven el mototaxi de una manera diferente. Entonces, la verdad es que no lo sé. Creo que hay una tensión bien interesante ahí. Por ejemplo, les quería enseñar esta porque esta es la pieza de Brandon, que él hizo un mototaxi como escultura y fue su tesis de licenciatura en la Esmeralda. Entonces nosotros lo conocimos por esta pieza y lo invitamos a exponer aquí y no terminó en una escultura, terminó en otra cosa que tenía que ver como con el tránsito en la calle. Entonces, la verdad es que no sé, hay como una tensión que se me hace bien interesante. Yo solamente creo que tengo como dos cosas seguras, que la primera es que y algo que, o sea, por supuesto todo es orgánico y va cambiando, etcétera, pero creo que algo que sí nos ha dado como un piso firme en el que estar en conjunto es que Carnegie investiga modos de hacer arte y exposiciones en la calle. Entonces, al tener retos de meter esta experiencia, pues es como complicado hacer la traducción. Y creo que también nos interesa lo que pasa en la calle, entonces eso, pues no sé qué tanto pueda traducirse, o sea, traducirse sí, pero no sé qué tanto pueda realmente vivirse. Creo que ahí estoy como completamente de acuerdo con Gaby en que la experiencia pues no es lo mismo. Entonces mi respuesta es no sé. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar. Nada, que me parece muy curioso justo todo este diálogo que está habiendo en relación a cómo meter este tipo de obras dentro de un museo, porque justo yo percibo de que sus obras están muy vivas, o sea, que justo por lo mismo su constante es estar cambiando, es estar resolviendo, es estar como justo metidos dentro de un contexto que es la calle, que es esa. Y me parece como bastante interesante como justo la problemática que sería meter a un museo, porque entramos justo en la discusión de que muchas veces en los museos exhiben objetos muertos, ¿no? Y siento que sería un poquito ese sentido dentro de sus obras, ¿no? O sea, de que sería muy extraño o muy problemático, o lo encuentro como justo este problema de cómo pasar sus obras a este espacio expositivo. Y me recuerda un poco a CADA, no sé si el colectivo Acciones de Arte en Chile, que justo que lo que ellos hacían eran protestas y también acciones de arte en espacios muy abiertos, y que lo que han ido resolviendo, o sea, justo como se ha exhibido en algunos que otros museos, es por medio de tanto registros como por ejemplo las pancartas que tiraban, o por ejemplo cuando estuvieron regalando leche, una bolsa de leche o cuestiones así. Y nada, me parece como que hice esa conexión, y nada, me parece como muy valioso todo lo que hacen, y nada, me gusta mucho, o sea, todo su proyecto, sus obras, y nada, me parece muy enriquecedor todo esto.
ustedes han trabajado o que varias personas han trabajado, o sea, la vestidura creo que igual, quizá no como tal ahí, o la forma del mototaxi, pero pues sí, pues que podamos ver a lo mejor lo que se escribió o las piezas que se hicieron. Creo que también está interesante, no precisamente, sí, entiendo mucho de eso de explicación, pero también se me hace que está padre, pues eso, ¿no? Que se vea, creo que es parte del registro de la vestidura, o sea, tienen fotos de la vestidura, pero pues también me imagino que la vestidura en sí es un registro. Sí, pues hemos trabajado con distintos mototaxistas, entonces no tenemos como el paso de cada exhibición, pero sí tenemos algunos rastros de cosas que sucedieron. Tenemos por ahí la demanda que les enseñábamos en las abejas, pues creo que tenemos ciertos indicios de cosas que sucedieron y quizás sí podría ser interesante verla desplegada. Tal vez sería más bonito tener las capas, distintas capas o saliendo del mismo mototaxi, pero no la tenemos. Sí, bueno, ya, o sea, como, no sé si ustedes ya hayan hecho una exposición de su proyecto, pero justo como esa parte es como un poco más materiales del video, ¿no? O sea, de las personas que estaban antes de taxi, quizá alguna expresión o cómo fueron trabajando sus exposiciones, quizá, no sé si tienen un registro de eso, muchas veces, bueno, a mí me gusta mucho el video, por eso cabeza más ahí. Hemos ensayado formas de comunicar el proyecto y pues tenemos por ahí tres fanzines. Uno de los muros, tenemos uno del choque y estamos armando otro del mototaxi. Entonces, esa es como otra manera que podríamos considerar viable para comunicar el proyecto. Y esto creo que es como una problemática interesante porque me recuerda como la problemática del performance, o sea, de como cuando empezaban como accionistas vieneses, etcétera, como cómo metes como esa cosa que pasó, como que es un evento, una acción, algo que pasa en el tiempo-espacio, a otra cosa, ¿no? Y entonces yo me pregunto si el registro es suficiente para dar como estas sensaciones y para comer chicharrones con nosotros. O sea, creo que más bien también es un poco necedad nuestra, la verdad, como de necedad de periféricas, de decir como, no, si quieres verlo, ven, ¿no? Porque creo que también desde, o sea, como niña que creció en esa, con abuelos migrantes, etcétera, como esta cosa de las distancias, a mí sí me marcó. O sea, yo en la prepa, por ejemplo, me hacía 2 horas de camino y yo, o sea, seguramente muchos vivimos lo mismo, ¿no? En esta ciudad gigante. Entonces creo que también es un poco statement de decir, pues, ven, o sea, siempre es de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y luego, pues, quieres ver lo que hacemos, pues, entonces creo que también es un poquito necesidad, la verdad. No sé si alguien tenga otro comentario o pregunta. Bueno, yo también soy necia. Entonces, o sea, yo sí entiendo mucho como ustedes intentan comunicar, pero también entiendo que hay veces en las que nosotras o nosotros pues queremos como que la gente entienda nuestro proyecto, ¿no? Y entonces quizás, o sea, va a haber gente que sí quiera interesarse en esa y sí quiere interesarse en las exposiciones y todo eso, pero también para que se interese como en el proyecto, ¿no? O sea, mi opinión va más hacia eso, ¿no? Es como, pues sí, o sea, entiendo mucho como su necedad, ¿no? Y las problemáticas que han surgido para que hacerlo suceder, ¿no? Pero también creo que hasta
estaría bonito que en su propio espacio hubiera como eso, como de, miren, nosotras hicimos esto y pasó así y tenemos esto que es como el souvenir, ¿no? Como que la pieza siento que a veces es como un souvenir, lo que creamos en algún momento de nuestra vida y significó un montón de cosas, y exponer eso hasta su propia gente, ¿no? O sea, yo no soy de esa, ¿no? Pero pues me imagino que la banda que está ahí, que los niños, las infancias que nos acompañan, nos gustaría ver, no sé, en unos años, decir, ay, güey, yo estaba ahí, ¿no? Y yo vi ese cine, entonces a lo mejor pues considerar que sí se necesita como algo más, pues está chido, me gusta mucho y eso también, pero como que se necesita también un poco más de, bueno, esto es. Pues quizá una página o un registro más amplio podría funcionar. Ya después que se abre una Sí, pues sí, seguramente el último proyecto la habrá de las uñas, bueno, tiene que haber una exposición colectiva de eso. Y también nos interesa escribir acerca de eso. Ya tenemos por ahí un ensayo publicado acerca de los públicos, específicamente de canalla, cómo construirlos, cómo, pues cómo también saber que existen distintos niveles de público que ya les comentábamos, ¿no? O sea, sí, creo que sí es muy importante lo que dices, porque al final es hacer archivo, ¿no? Hacer archivo y tener ese, como el peso de decir existimos, prácticamente. Entonces, sí, o sea, sí es un apunte muy importante que también seguimos como en el deseo de seguir haciendo, pero también es importante en cierto momento parar, registrar y revisar qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, pues como productoras nos emocionamos y seguimos haciendo. O sea, al final Pamela y yo somos artistas y como que es la parte que más nos emociona, y de pronto sí sumamos como ciertas curadoras o ciertas investigadoras que nos ayudan a conjuntar algo, ¿no? Pero a lo mejor alguien que logre ver como el panorama completo un poco desde arriba y generar este registro del cual hablas, ¿no? Y el video pues sí también es algo que está como en nuestra producción muy presente como a nivel personal. Y pues ya, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa nomás? Digo, coincido mucho con lo que están diciendo hacia el final acerca de hacer archivos, etcétera, etcétera, pero pensando un poquito en una frase que vi por ahí acerca de descentralizar las narrativas, me parece que ahí está como la avenida. ¿Por qué no pensar en el museo como lo exótico? ¿Por qué no pensar en el museo como la periferia? Porque me imagino que siendo chica de mesa igual no iban al museo cada fin de semana, ¿no? Y que el museo y el centro cultural no es el centro, ustedes son el centro, ¿no? La producción que ustedes hacen, ese es el centro. Los marginados y los que están en la periferia de esa producción es el museo. Creo que en esta pregunta es donde se podrían encontrar una manera de cómo ocupar el museo sin llevar el souvenir, aunque digo, había como una pieza que me gustó, que eran como unas fotos que se veían a través de plásticos de colores, creo que esa era la idea. Pero en lugar de hacer eso, de tratar de acomodar su souvenir dentro del museo, más bien la pregunta es distinta. ¿Qué es lo que hay de exótico en el museo para la producción que ustedes están proponiendo? ¿Cómo no llevar el souvenir? ¿Cómo hacer del museo un souvenir? Digo, ya no aquella. Creo que la pregunta es por ahí, o sea, cuando dices descentralizar, quedé pensando en eso y creo que hay una manera distinta de acomodar esa pregunta, ¿no? Como volver la acción, y que en ese pensar, ¿qué tal que el centro es mesa? ¿Qué tal que el centro es acá? Ustedes son la periferia, y eso que dispara, ¿no? Eso que, ¿dónde deja al museo, la institución, el centro? Gracias. Gracias.
Pues muchas gracias, Pamela y Gabriela, por esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Les recordamos que el próximo no hay actividades, entonces pues hay una breve pausa. Gracias por acompañarnos y recuerden que casi todos los miércoles del año son miércoles de Soma. Gracias.